Y estamos de vuelta en su programa PBO Salud. No se olviden que pueden dejar sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital y también al teléfono 771-2961, 771-2961. Y también recuerden que tenemos Purinor, es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones, suspensión y tableta F. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita con la garantía de Deutsche Pharma. Ya estamos en el bloque de psicología y vamos a empezar hablando de los trastornos depresivos mayores. Vamos a descubrir más de qué se trata este tipo de trastorno. Ya tenemos aquí en el estudio al especialista. Nos está acompañando el psicólogo clínico y laboral Carlos Pérez. Pero antes de poder hablar con el psicólogo para conocer más de este trastorno depresivo mayor, daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. ¿Te has encontrado con personas que pareciera que no tienen energía, ganas de hacer actividades? Podría ser un trastorno depresivo. Conoce los síntomas y causas y cuál podría ser su tratamiento para este trastorno. Para más información, te invitamos a que te quedes en el bloque de psicología de PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe especial y le damos la bienvenida al especialista, al psicólogo clínico y laboral, Carlos Pérez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este trastorno depresivo mayor, ¿cuál sería, digamos, la diferencia de una depresión que la mayoría conoce, que ha escuchado? Claro, en sí la depresión, su terminología es el trastorno depresivo y se transforma en mayor cuando los síntomas o la sintomatología que se presenta es en un grado excesivo, ¿no? Fuera del contexto normal que se puede ver dentro de un trastorno de depresión. Quisiera también aprovechar para de repente definir qué es la depresión. Para que también ¿y cuáles son los síntomas, ¿no? Para poder saber bien. Por ejemplo, el ser humano en realidad está exento a poder tener tristeza, sueño, de repente falta de apetito, desgano. Pero cuando esto se convierte en algo diferente a lo que cotidianamente uno pasa, ya esto se transforma en un trastorno, ¿no? Y que es lo de la depresión. Y por ejemplo, aquí también es importante aclarar cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno, ¿no? En el caso de una enfermedad es algo que tiene una causa, tiene un origen, ¿no? Y todo podemos evidenciar y saber qué es, y también de que esta enfermedad se puede transmitir. En el caso del trastorno, no, el caso del trastorno es algo que muchas veces no sabemos qué fue lo que ocasionó. Quizás podemos intuir, conocer, saber, pero no hay a ciencia cierta el conocimiento exacto de qué lo originó y que también esto no se puede transmitir, esto es propio del ser humano. Un trastorno yo no lo puedo transmitir, la depresión yo no la puedo transmitir, en cambio una enfermedad sí, por ejemplo. Entonces, ahí es un punto clave para también uno poder identificar y saber diferenciar lo que es una enfermedad. Y aclaro esto porque en muchos blogs he visto de que declaran a la depresión como una enfermedad y en realidad no es una enfermedad, es un trastorno. Y en base a ello, lo que te comentaba en un inicio, cómo diferenciar de lo normal, de lo que ya es, por ejemplo, algo anormal en sentido del tema cotidiano que te decía. Por ejemplo, si yo soy una persona alegre, me gusta conversar, y de la noche a la mañana esto que me gusta ya no lo quiero hacer, hay algo diferente dentro de mí. Entonces, eso ya evidencia algo de que estoy entrando en una fase de depresión y creo que es muy importante que cada uno también pueda buscar esta ayuda, no solamente en el tema del psicólogo, porque en el caso del trastorno depresivo mayor lo que te indica es que ya inclusive tienes que combinar el tema psicológico con el médico, ¿no? Claro, que es la aplicación de antidepresivos que van a hacer que el tema de la serotonina, que es el neurotransmisor que genera todo este buen ánimo y todo el estar atento, lo controle, ¿no? Claro. Los antidepresivos son inhibidores, ¿no? Hace de que la serotonina no se descomponga. No, es un tema médico, pero es importante que las personas lo sepan, ¿no? El antidepresivo lo que hace es que la serotonina no se descomponga y que esto genere mayor serotonina para poder tener este buen ánimo dentro del cuerpo, ¿no? Claro que sí, no se olviden que pueden hacer sus consultas para el especialista. Estamos con el psicólogo clínico y laboral Carlos Pérez hablando del trastorno depresivo mayor.
Puede dejar sus consultas por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en la radio los 91.9 FM y también pueden dejar su pregunta directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Doctor, con este tipo de trastorno debemos estar muy alerta porque hasta estas personas podrían intentar suicidarse o llegar a suicidarse. Claro, uno de la sintomatología que ya genera un riesgo latente es el tema del intento suicidio, ¿no? Claro. Que es en realidad es el desencadenante de todo un proceso. O sea, muchas veces nosotros decimos, sí, tiene depresión porque solamente visualizamos eso, pero a todo eso hay una fase que antecede, ¿no? Que es como te decía, los síntomas más comunes son la falta de apetito, por ejemplo, a veces hay personas que tienen ansiedad y suben de peso, como también la depresión te genera falta de apetito y bajas de peso. Todo lo que es un extremo dentro de lo cotidiano, sea entre comillas favorables o desfavorables, ya es síntoma de alerta de un trastorno. Entonces creo que ahí es importante también tomar en cuenta ello, ¿no? Y reiterar, ¿no? De que los síntomas más comunes son esos: la falta de apetito, el desgano, a veces el insomnio, o también a algunos le da por dormir mucho. Entonces, claro, todas esas cosas que van al extremo, ya, claro, ya te hace a ti, por ejemplo, visualizarte que eso no es cotidiano en ti y que ya estás probablemente entrando en un trastorno, ¿no? Pero antes también de entrar a ese trastorno depresivo, la persona puede tener, digamos, otras cosas que se anexen, ¿no? O sea, por ejemplo, falta de autoestima, ¿no? Y puede ser que la falta de autoestima sea un factor para que, digamos, escucha cualquier tipo de comentario por parte de la familia, por parte de la pareja, todo, y eso lo mantenga en una depresión. Claro, por ejemplo, como te mencionaba, el trastorno, el conocer la causa se torna a veces un poco compleja, pero por ejemplo, en el ser humano, ¿no? se confabulan un montón de cosas, ¿no? Nuestra integridad es tan amplia y con el simple hecho de ser humano nos engloba en algo tan interesante que es la salud mental. Y por ejemplo, que cuando tú estás en depresión o cuando tú sientes depresión, lo que haces es asumir todo al interno, ¿no? Tú todo, por ejemplo, cuando alguien te dice algo y tú estás con síntomas de depresión, como que lo confabulas y dices, todo me sale mal, aquí nadie me entiende. Por ejemplo, también que cuando tú quieres, por ejemplo, transmitir algo y tus ideas no son tomadas en cuenta, porque de repente en ese momento nadie las escuchó con atención, ya tú todo lo tomas a personal. Pero es importante aclarar de que la depresión se origina por algo, es más, todo trastorno se origina por algo. Claro, claro, que es difícil identificarlo, pero se origina por algo. Entonces, a esto lo llamamos lo que son las crisis, ¿no? Es un evento, ¿no? que sucede, que hace que eso mezclado a nuestra genética desencadene en este cuadro de depresión. Claro. ¿No? Eso es lo que más o menos quería explicar. Pero en realidad todo el mundo ha pasado, creo yo, que todo el mundo ha pasado por algún momento de crisis, ¿no? Por algún momento muy fuerte que quizás ha hecho que conmocione o que marque un antes y un después en la vida de una persona, ¿no? El tema aquí sobre todo es saber cómo afrontarlo, ¿no? Qué medidas tomar, si se cometió algún error, afrontarlo, tratar de corregirlo, y que no sea el desencadenante en que lleve o arrastre un cuadro depresivo que pueda terminar hasta con un suicidio. Claro, y acá llega un punto muy importante, ¿no? Justo la salud mental en un inicio, según la OMS, era el tema psicológico y fisiológico, ¿no? Y ahora le agregaron el punto del ambiente social, porque también el entorno hace de que uno se desenvuelva de una manera, ¿no? Muchas personas dicen, sí, pero mira, en mi casa a mí me criaron de tal forma. Sí, pero cuando uno sale al entorno y adquiere toda esa información, el mismo entorno también contribuye a que de repente tu capacidad de afrontar o tu resiliencia varíe. Entonces eso hace de que, por ejemplo, lo que comúnmente a mí, por ejemplo, no me puede desencadenar en un cuadro depresivo, a otra persona sí. Entonces aquí la manera de afrontar sería muy importante tener en cuenta, primero, identificar y conocerse a sí mismo y saber qué es lo que es diferente dentro de uno, ¿no? Si sale del extremo de lo que yo normalmente hago, ya ahí, por ejemplo, ya debo tomar atención. Y lo primero es buscar ayuda psicológica, ¿no? Y aquí quiero hacer un llamado a toda la población. El ir al psicólogo no es malo, ¿no? El ir al psicólogo no es que estemos locos. El ir a un psicólogo es un profesional de salud mental, de que lo que hace es equilibrar, ¿no? el estado emocional de un ser humano.
Entonces creo que ahí es importante dar esa mención, y cuando ya esto se agrava y ya adquiere factores fisiológicos o entran eso a tallar, creo que es importante también buscar la ayuda médica, ¿no? Que en este caso es la ayuda psiquiátrica. Claro que sí. Tenemos una consulta que nos hacen por medio del Facebook. Nos dice Walter: doctor, ¿el trastorno mayor es psicológico o biológico? Lo que pasa es que esta explicación, como lo dije hace un momento, es una contribución mutua, ¿no? Yo como persona, primero tengo una formación, tengo un entorno, y eso mezclado a la genética como tal, hace de que uno reaccione de manera diferente. Recuerden lo que dije en un inicio, la depresión se da por la falta de serotonina. Es algo de que nosotros, es un neurotransmisor que se genera en el cerebro, que es lo que equilibra el estado de emoción y de control del ser humano. Entonces, es una suma genética y es una suma del entorno, que en este caso es la psicológica, ¿no? O sea, de que si, por ejemplo, mi mamá o mi papá tienen mucha tendencia a la depresión, ¿yo también podría tener tendencia a la depresión? Claro, es que lo de la genética es así, es de transmisión. Entonces, pero cada ser humano, como menciono, es único, ¿no? Y que si dentro de mi genética está de que yo, por ejemplo, pueda tener una debilidad en la generación de serotonina en ciertas actividades, pues eso mezclado o sumado a la crisis que pase, va a hacer que yo desencadene un cuadro de depresión, ¿no? Claro. Entonces la idea en realidad es trabajar nosotros como que previamente, ¿no? Fortalecernos, por así decirlo, Claro. para no llegar ni a este trastorno ni a algún otro, porque quizás la persona no está todavía en un trastorno depresivo, pero está con un trastorno de ansiedad. Claro. Y podría también terminar con un trastorno depresivo. Claro, aquí por ejemplo hay estudios que han hecho que poner la misma situación a varias personas y no todas han reaccionado de la misma manera, ¿no? A pesar que es la misma situación, el mismo entorno, pero ya ahí entra a tallar mucho, como les decía, la genética y la formación de cada uno, ¿no? Es la formación, es la capacidad de fortaleza que tiene cada persona para afrontar un problema. Y eso es lo que comúnmente lo llamamos en la resiliencia, ¿no? Cómo yo afronto y así yo me haya caído, esa capacidad de poder levantarme, ¿no? Es la reacción que uno tiene como ser humano. Claro, esa de la resiliencia en realidad es una palabra muy linda y con mucho significado, ¿no? Que uno en realidad llega a descubrir que lo puede tener, que lo puede sacar a través de las adversidades que se pueden ir presentando. Claro, justo leía hace poco un tema del duelo, que está involucrado con el tema de la depresión, ¿no? De que inclusive como las empresas que generan este tipo de entierro, podemos llamarlo así, Ajá. y ahora lo hacen de una manera menos traumática. Por ejemplo, antes, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, el cajón lo metían y uno veía cómo le echaban el tema de la tierra, por ejemplo. Claro. Y ahora ya no, por ejemplo, ahora lo que hacen es poner el cajón, lo tapan y cuando la familia se va, recién hacen ese tapado. Entonces, todas esas cosas que la sociedad Claro. va evolucionando, que genera menos crisis traumática, hace de que también uno pueda llevar un proceso de una manera diferente. Porque, por ejemplo, hablando del tema de los velorios, veíamos que antiguamente se acostumbraban a tomarse las fotos con el ataúd. Todo el mundo, o sea, de negro, llorando y con el ataúd ahí, ¿no? Entonces, y la gente era como que se torturaba viendo las fotos del día del funeral y se ponía a llorar y otra vez pues vivía de nuevo todo ese momento. Claro, es por eso importante, como te decía, el tema de que es por ello que la OMS incluye el tema del ambiente social, ¿no? O sea, cómo la sociedad influye en estos temas, ¿no? Ya va controlando de una manera paulatina o diferente con el aprendizaje que genera también estas situaciones, ¿no? Claro. Tenemos una consulta por medio del Facebook, doctor, nos dice Muriel, ¿la ansiedad es un trastorno también? Claro, o sea, el trastorno es algo que como les dije, no tenemos una causa cierta porque puede ser cualquier situación o crisis que pasemos, pero ya algo que se genera en nuestra salud mental como anormal, o sea, que no es que lo que nosotros cotidianamente hacemos, ya se transforma en un trastorno. O sea, ya es un trastorno. Claro. Entonces, todo lo que no es común dentro de lo cotidiano y que afecta o que tiene que ver con la salud mental, ya viene a ser un trastorno. Ajá. André también nos comenta por medio del Facebook, nos dice, soy diagnosticado borderline moderado. ¿Puede que mis hijos también lo tengan? El borderline es un tema diferente al tema de la depresión, pero por ejemplo como trastorno, yo les decía esto, ¿no? El trastorno no se transmite o no se contagia, eso es lo que yo quería definir, no se contagia de tú a tú. Pero por ejemplo, cuando yo involucro el tema de genética, la genética
está comprobada que es transmisible. Entonces siempre hay esa posibilidad, pero no es que netamente sea ciencia cierta que lo pueda hacer. Entonces todo lo que es salud mental, ¿no? Y quiero dejar claro aquí, si bien es cierto, por la genética se puede transmitir entre los genes de los padres a los hijos, pero tiene que haber una situación que haga que desencadene cualquier tipo de trastorno. Eso es muy importante. Y si, por ejemplo, tú tienes en la genética ello, pero la situación que pasas, tu capacidad de reacción es muy fuerte, no vas a desencadenar ese proceso. Claro. ¿No? Es así. No se olviden que pueden seguir dejando sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM y también pueden dejar su consulta directamente al especialista al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos hablando con el psicólogo clínico y laboral Carlos Pérez sobre el trastorno depresivo mayor. Nos hace un comentario por medio del Facebook, nos dice Fiore: ¿la depresión puede desencadenar el trastorno bipolar? En realidad, la bipolaridad, ¿no?, es un esquema de extremos también, como te mencionaba, pero es una reacción ya no con el estado de ánimo, ¿no? El tema de la depresión lo que te genera es gano, desgano, ¿no? En cambio, el tema de la bipolaridad son reacciones a situaciones que ocurren. O sea, cómo yo reacciono a cierta situación. Y quiero hacer acá la diferencia. La depresión, por ejemplo, si yo tengo depresión, yo mismo me genero mi tristeza, yo mismo me genero mi desgano, porque mi cuerpo lo está haciendo así. En cambio, la bipolaridad lo que hace es que mi cuerpo genera una reacción frente a una situación. O sea, ya no tiene que, ya ahí influye mucho el entorno. Por ejemplo, yo veo algo y pasa una situación y de acuerdo al estado de ánimo que yo esté, puedo reaccionar o bien con mucha alegría o bien con mucha tristeza. Pero eso ya es un equilibrio, ¿no?, de otro tipo de neurotransmisores que diferente a la serotonina, lo que genera el tema del buen ánimo, ¿no?, que es diferente. Definitivamente. Tenemos otra consulta por medio del Facebook, nos dice Lila: buenas tardes, doctor, estoy estresada y no puedo subir de peso, ¿tengo que tomar vitaminas? Bueno, la mayoría está estresada por el tema de la pandemia, De ¿no? la pandemia, todos. Sí, y esto en verdad genera, aparte de ya estas síntomas, ¿no?, musculares, el desánimo, y podría generar, influye también definitivamente con el tema también del peso. A algunas personas les ha aumentado, como otras personas les ha disminuido. Y acá también influye lo que usted decía, los factores sociales y mentales, ¿no? Porque a veces el subir de peso es un poco más complejo que el bajar, para la mayoría de personas se les hace, ¿no? Y el que uno esté intentando y que alguien venga y te diga: veo que has bajado más bien de peso o te veo igual, ya eso le genera mayor estrés y ansiedad. Claro, por ejemplo, el tema del estrés, el estrés es algo que contribuye al tema de la depresión, o sea, es uno de los factores también, ¿no? Porque el estrés lo que genera es reacción adversa en el organismo. Entonces, eso es un desencadenante también. Ahora, como les mencionaba, la depresión es un trastorno que los síntomas que presentan son extremos. Y como bien mencionabas tú, en este caso el peso, a algunos les genera un cuadro de ansiedad y lo que hace es subir de peso. Ajá. Y a algunos lo que genera es falta de apetito, que lo que hace más bien es bajar de peso. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, depende mucho del organismo. O sea, ahí no hay algo de que esté comprobado de que diga: a ti te va a dar ansiedad y a ti te va a dar falta de apetito. No, es cómo reacciona el organismo, claro, ¿no? Y es cómo está compuesto el organismo. Claro, definitivamente. Nosotros entonces, para las personas que tienen, que vemos que ya están con un trastorno depresivo, tenemos que cuidar mucho el ambiente que los rodea. Claro, eso es muy importante. Recordemos que cuando una persona tiene un trastorno, en este caso depresión, lo que busca es un apego, lo que busca es una ayuda. Entonces, si el entorno, en vez de generar esa ayuda, ese soporte emocional, va a de repente no contribuir en ello, de repente más bien criticando y no apoyando, lo que generas más bien es hundir más a la persona. No, o sea, exacto, no la vas a ayudar. Hay que ser mucho más asertivos con los comentarios, ¿no? Porque a veces estas personas, cuando uno está muy agobiado, con muchos problemas, puede tener la respuesta enfrente, puede, digamos, uno decirle: pero es obvio, tienes que hacer esto, o no te comportes así, no haces esto. Pero uno está como que sumergido en un mundo de sentimientos intensos, de depresión, de angustia, de ansiedad, que no ve con claridad y no piensa con claridad, ¿no? Entonces, a veces
cuando uno no tiene las palabras exactas no sabe cómo abordar, pero se da cuenta que la persona está atravesando por este tipo de trastorno, lo mejor es ir donde un especialista, porque si no podría agravar más el caso, ¿no? Porque si yo veo a una persona depresiva y le digo, no estés triste, claro, o no entiendo por qué te deprimes, hasta voy a generar mayor incomodidad y resentimiento, y hasta puedo hacerle que piense que sus emociones no tienen valía y que hundir más ese cuadro de depresión. Claro, en la familia muchas veces se usa mucho el tema comparativo para poder dar una palabra de aliento, si es lo que podemos llamar así, y dicen, ¿no? ¿Cómo esta persona sí pudo? O sea, lo que estás haciendo ahí es dar un mensaje negativo más bien, ¿no? Tú no puedes y él sí puede. Entonces, lo que se recomienda aquí es, tomando el comentario que nos decías, el tema de la asertividad y también el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que es muy importante saber en qué momento decirlo. No podemos, si una persona está muy alterada, no voy a ponerme a conversar con ellos. No es como el caso de los niños, cuando el niño está haciendo su rabieta y los papás le hablan. ¿No? Claro. Le hablan, el niño no te va a entender. El niño grita, ¿no? Claro, grita es su reacción. Lo que tienes que hacer es separarlo de ese ambiente. Igual es en el tema de la inteligencia emocional, saber en qué momento decirlo, y si la persona está con un cuadro de tristeza o de repente de rebeldía, pues esperar a que pase el momento y hacerlo también a solas, no en público. En realidad eso es un error que cometen muchas personas. Si bien es cierto, el comentario asertivo y la crítica constructiva es positivo siempre y cuando lo comuniques bien y lo hagas en el momento adecuado, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para las familias o los amigos que están detectando que un familiar, ¿no?, una amistad está pasando por un cuadro depresivo? ¿Qué medidas o qué actitudes poder tomar? Lo primero es que la persona que esté pasando el cuadro de trastorno depresivo, como cualquier situación de salud mental en realidad, es que la persona sea consciente que tiene y que necesita ayuda, que tiene ese trastorno y que necesita ayuda. Porque así le hablen y esa persona no esté convencida que necesita ayuda, no lo va a hacer. Y si lo va a hacer por obligación y no le va a tomar la importancia de vida. Punto 1 es primero reconocer y aceptar que necesitamos ayuda. Ajá. Segundo, el tema de la familia que influye mucho. Y es importante que si dentro de una familia hay una persona que tiene depresión, también la familia pase por una asesoría para que puedan orientar cuando el psicólogo o el terapeuta no esté en casa. Entonces, ¿por qué? Porque ellos también van a contribuir a ese ambiente de tranquilidad y de paz que va a hacer que la persona salga. Y ya a la persona que tiene el tema de depresión, lo que tiene que hacer es encontrar un propósito, encontrar un sentido por qué luchar también, y también encontrar actividades que le generen esta distracción que, por ejemplo, antes hacía. Por ejemplo, si a una persona le gustaba, no sé, salir a caminar, a correr, y ahora ya no tiene esas ganas porque está con depresión, tiene que sacar las fuerzas necesarias y salir. Y ahí influye mucho la familia, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué te parece si salimos acá, no sé, al teatro, a correr? Entonces, esa motivación exterior que viene es muy importante para que la persona que tiene depresión también pueda salir de este cuadro. Entonces, creo que aquí no solamente es importante orientar a la persona, sino también a la familia y el entorno que los rodea. Claro que sí. Tenemos una consulta que nos hacen por medio del Facebook, doctor. Nos dice Jenny: buenas tardes, mi familiar tiene esquizofrenia, pero está controlado, pero siente que escucha voces y se deprime. ¿Qué debo hacer? Claro, el tema de la esquizofrenia es una enfermedad de salud mental, ¿no? Que es un tema ya psiquiátrico y psicológico, pero el tema del escuchar voces como tal es una reacción a la misma enfermedad. O sea, es algo que no lo vamos a poder evitar, es parte del proceso. Entonces, el tema que se deprima, eso quiere decir que la persona ya es consciente que tiene la esquizofrenia. Porque si ya es consciente, él ya sabe que eso que está pasando no es real. Entonces, al no ser real, de repente está encontrando, tratar de encontrar alguna explicación, y es por eso que eso que le genera de repente es una tristeza. Hablar de depresión en el tema de esquizofrenia es un poco acelerado, pero si ya está diagnosticado como tal, siempre es bueno llevar el tratamiento correspondiente, ¿no? Claro que sí. Por medio del Facebook también nos comenta el doctor Judimar, nos dice: un niño con un mínimo de Asperger puede sufrir de depresión por la presión del estudiar a la distancia. ¿Cómo se puede ayudar a este niño? Ahora, el tema de depresión lo podemos tener todos, eso sí está claro, ¿no? Independientemente de un trastorno adicional o una enfermedad adicional.
Y aquí, por ejemplo, la presión de la educación a distancia. Eso es complejo porque el trastorno de Asperger lo que hace es generar un tipo de tensión. Entonces, al generar tensión, si ese sistema educativo no le satisface a esa persona o a ese niño, pues al generar este cuadro de tensión, pues va a generar algunas conductas depresivas en cualquier persona. Entonces creo que ahí es muy importante de que sepa identificar la persona, ¿no? En este caso en el niño, si es que realmente eso lo que le está generando es esa tensión y poder buscar esta ayuda. Porque recuerden de que cuando ya alguien tiene un trastorno y se suma a otro, ya el sistema de tratamiento se torna distinto, ya no es el mismo, ¿no? Claro que sí. Otra consulta que nos hacen por medio del Facebook nos dice Walter, cuando una persona se encuentra con depresión, ¿es bueno practicar deporte como trotar? Claro, como les dije, la depresión te puede generar, o por ejemplo, insomnio o dormir mucho, al igual te puede generar desgano o acelerar inclusive el tema de la atención, pero si eso te genera distracción y eso te gusta y te va a generar un tipo o un estado de ánimo diferente, pues tienes que hacerlo, ¿no? Toda actividad física es recomendable no solamente para la depresión, sino para cualquier sistema de enfermedades. En realidad, el hacer deporte sano nos genera tranquilidad, nos genera una sensación de bienestar importante para la salud, ¿no? Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Varias personas vemos que están con diferentes tipos de trastorno, ¿no? O sentimientos por ahí. Entonces, ¿podría indicar cómo pueden ubicarlo quizás para algún radio oyente que se haya quedado interesado? Pueden ubicarme, ¿no? En mis redes sociales, en el Facebook, LinkedIn, y estoy como Carlos Ernesto Pérez Carvajal, y al número 954-124-696. Perfecto, doctor. Nuevamente muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para el último bloque de psicología. No se despeguen de la programación de PBO Salud.